Buenos días, mis queridos hermanos. En esta hora quisiera comenzar a hacer una reflexión con ustedes que me están escuchando acerca de un tema que considero extremadamente importante, y es el tema que tiene que ver con el mensaje acontecido en nuestra iglesia en los primeros años, allá en Minneapolis, en el año 1888 y los años cercanos a 1888, mientras los pastores Alonzo T. Jones y L.J. Wagoner presentaron ese mensaje enviado del cielo para ellos, para que ellos lo presentaran a su iglesia, a su pueblo remanente, del cual somos parte de nosotros. Yo he titulado a esta meditación o a esta reflexión un llamado ante el peligro de rechazar el más precioso mensaje. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 19, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3, versículo 19, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. Ahora bien, yo les quiero decir algo. Hoy en día se tiene la tendencia a suavizar la verdad presente que Dios nos envió a predicar en nombre de la ética y el tacto. Sí, especialmente desde que sucedieran las conversaciones con aquellos líderes evangélicos en el pasado, bajo el pretexto de evitar que nos llamaran a nosotros, a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, una secta, la cual trajo como consecuencia la publicación del indiscutiblemente fatídico y divisor libro que nuestra iglesia tiene dentro de sus ediciones y ha seguido editando bajo el título Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina. Todas estas cosas han acontecido en mayor gravedad. Todo esto solo provocó que se escondiera, despreciara, omitiera, tapara, pisoteara, sí, la verdad que Dios nos había revelado a nuestro movimiento, a nuestro pueblo, durante los primeros 100 años de la historia que tuvimos como iglesia, o como pueblo, o como movimiento profético llamado por Dios para cumplir las profecías y para llevar a cabo su misión ante el mundo. El mensaje que fue presentado en Minneapolis, mis hermanos, durante el año 1888, por los pastores Alonzo T. Jones, como les decía, y L.J. Wagoner, y que fuera totalmente apoyado por la pluma inspirada, por la voz de Elena de White, fue rechazado y lamentablemente ha continuado siéndolo, y con mayor fuerza desde la primera edición y publicación de ese libro que yo les mencioné, bajo el título Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina, en el año 1957. Es decir, que llevamos ya desde el año 1957 hasta la fecha de este año 2019, 62 años de un rechazo más directo a este mensaje enviado del cielo por Dios a su pueblo remanente. Primero fue rechazado en Minneapolis y en los años posteriores siguió siendo rechazado. Pero para mí el punto de mayor rechazo comenzó a partir de la fecha de 1957 con la publicación de este libro, porque se ha hecho como algo oficial casi, que de la iglesia cuando no es algo oficial. Con la edición de este libro se echó por tierra, mis hermanos, más de 100 años de nuestra historia, más de 100 años de un consenso de nuestras creencias, especialmente en cuanto a los temas de la expiación y la naturaleza humana adoptada por Cristo. Sí, pero no hay peor ciego, mi hermano o mis hermanos, que aquel que no quiere ver, y no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Porque es innegable que el Señor responsabilizó con este mensaje de la justicia por la fe solamente a los pastores Wagoner y Jones, y no a Elena de White, ya que ella había afirmado que ese había sido el tema principal en aquel congreso. Las pruebas se pueden apreciar dentro del registro de todas las predicaciones que tuviera en aquel congreso Elena de White. Mis hermanos, este mensaje presentado en Minneapolis
es un mensaje que tiene que ver con la salvación. Sí, define salvación, el creer o no creer aquello que fue presentado en Minneapolis y que ha sido atacado. Y que ha sido atacado y ha sido confirmado en ese libro. Los adventistas del séptimo día responden a preguntas sobre doctrina. Y es lamentable que esto haya sucedido. Y es evidente que una vez que este mensaje se cree y se predica en cualquier lugar, trae como consecuencia división. Lamentablemente, a raíz de la publicación y edición de este libro en el año 1957, sucedió un hecho lamentable dentro de las filas de nuestra iglesia, que ha marcado una página negra, digo yo, en la historia denominacional. Y fue el hecho de quitarle las credenciales al pastor Andreasen. Y no solo las credenciales, sino que lo defraternizaron. Y Andreasen fue un gran hombre y siervo de Dios, un hombre que se gastó, un hombre que se dedicó a servir a esta iglesia. Estuvo en diferentes campos, sirviendo a la iglesia a todos los niveles. En este caso fue un hombre totalmente dedicado a Dios. Y como él se opuso totalmente a la publicación de este libro y a que cambiaran esas grandes verdades que habíamos mantenido durante un siglo, escribió unas cartas a las iglesias. Le escribió cartas al presidente de la Asociación General, en aquel entonces el presidente Figur, oponiéndose a todo lo que estaba pasando, pidiéndole que no se publicara este libro, que eso iba a traer graves consecuencias sobre la iglesia, y lo que hubo fue un rechazo total contra él. Lo vieron como un rebelde y terminaron quitándole las credenciales en el año 1961. Y lamentablemente, antes de que pasara un año, en 1962, él murió. Y yo pienso que fue Dios quien permitió que él fuera al descanso, debido al sufrimiento que le provocaron. Porque le quitaron el sustento económico de su hogar, su familia, ya él estaba retirado. Y aparte de eso, el dolor que él experimentó ante tanto rechazo, y ante que le quitaran sus credenciales, y ante que lo defraternizaran. Y el colmo de las ironías es que una vez que murió, después de muerto, post-mortem, le devolvieron las credenciales. Si él hubiera estado errado, si hubiera sido un enemigo de esta iglesia, que nunca lo fue, no había razón de devolverle las credenciales post-mortem, pero se la devolvieron. Sí, se la devolvieron, pero ya tendrán que dar cuenta un día aquellos culpables de estas cosas delante de Dios, por haberle hecho eso a ese hombre de Dios. Porque dice la Biblia que el que toca un hijo de Dios es como si tocara a la niña de sus ojos. Y Andreasen era un hijo de Dios, era un siervo de Dios. Sí, mi hermano, el que acepte este mensaje presentado en Minneapolis está aceptando el consejo que da el testigo fiel, que es Cristo Jesús, a la iglesia de la Odisea. Y Elena de White dice claramente que lo que provoca el zarandeo dentro de la iglesia es el testimonio directo que provoca la aceptación de este consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Y eso se puede encontrar en el libro Eventos de los Últimos Días, aparte de otros escritos de ella, donde está originalmente escrito por ella. Al que más le molesta, mis hermanos, que este mensaje se acepte es a Satanás. Y por eso, el muy malvado y astuto enemigo de Dios provoca en sus agentes humanos tanto rechazo al nivel de que provoquen oposición y odio contra este mensaje y aquellos que lo defienden y aquellos que lo creen. Y eso es lamentable. Resulta muy lamentable ver cómo en las iglesias adventistas de nuestro medio el ambiente está caldeado, y principalmente de parte de aquellos dirigentes que están en contra de la predicación de este mensaje, repitiendo la misma historia de Minneapolis, en oposición abierta, no a los mensajeros, no a los que creen este mensaje y lo predican, sino al dueño del mensaje, que es Dios, porque Elena de White fue bien clara en varios de sus escritos en decir que este mensaje era un mensaje del cielo enviado por Dios para su iglesia. Es un mensaje que prepararía a esta iglesia para la recepción de la lluvia tardía y la maduración de la cosecha para la traslación al cielo. Porque este mensaje es el que prepara un pueblo para la traslación. Los adventistas que ahora me escuchan sabrán muy claro que no les voy a mentir en lo que les diré, porque como yo lo han vivido ustedes,
por experiencia propia y lo continúan experimentando en el presente. Lo que les quiero decir, mis hermanos, es que desde nuestros púlpitos y nuestras publicaciones oficiales de la Iglesia a escala global se omite cualquier referencia a la historia del mensaje que fue rechazado en 1888 en Minneapolis, así como a su identidad, en este caso a la identidad de los mensajeros, a pesar del apoyo que recibió por parte de Elena de White, quien los apoyó totalmente y dijo en muchas ocasiones que ellos, en este caso los pastores Alonzo T. Jones y L.J. Wagoner, eran los mensajeros o atalayas enviados por Dios con el más precioso mensaje. Pero muchos llevan años de ser adventistas y no han escuchado sobre esta historia, no conocen nada sobre estas cosas que pasaron, porque se han encargado de tapar esta verdad, esta historia, para que no se conozca. Y muchos ignoran qué se predicó en Minneapolis, cuál fue el mensaje que predicaron Wagoner y Jones, qué fue lo que le pasó a Andreasen, qué fue lo que le sucedió a Elena de White por apoyar a estos mensajeros enviados por el cielo. Y como ella decía que cada parte de su ser vibraba cuando escuchaba, cuando leía los mensajes de estos siervos de Dios enviados por el cielo. Pero lamentablemente todo esto le costó a Elena de White, mis hermanos, ser enviada para Australia en contra de su voluntad, como un castigo por ello. Y nada de esto es invento mío. Sí, nada de esto es invento mío, ya que todo está registrado en sus escritos, en los escritos de Elena de White, donde ella reconoce que la enviaron para Australia en contra del plan de Dios y se sintió muy maltratada durante ese tiempo. Ella se lamentó y se quejó muchas veces debido a lo mal que se sentía por lo que habían hecho contra ella, por haber apoyado ese mensaje, por haber apoyado a lo que Wagoner y John habían predicado en Minneapolis. Pero les quiero decir que nuestros dirigentes y gran parte de la membresía han sido influenciados por los prejuicios contra el mensaje que nuestra iglesia escuchó en Minneapolis, mis hermanos, y que predicaron sus atalayas, como los llamara Elena de White. Lamentablemente para ellos, Minneapolis, 1888, Wagoner, Jones, no significan otra cosa que fanatismo, no significan otra cosa que rebeldía, no significan otra cosa que división. Pero a quien le están llamando fanático, rebelde y divisor, no es a los hombres que predicaron aquel mensaje y a los que creen en ese mensaje y lo predican, sino a Dios. Porque podemos recordar muy bien el caso cuando la elección del pueblo de Israel de Saúl por rey. Israel eligió tener un rey humano y eligieron a Saúl, o Dios eligió a Saúl porque ellos pidieron un rey humano. Ellos no querían que Dios siguiera siendo su rey en esa teocracia. Ellos querían un rey humano como las demás naciones. Entonces aquel reclamo del pueblo provocó el llanto y la tristeza del profeta Samuel. Y Dios le dijo a Samuel que no se preocupara tanto y que no llorara, que no era el profeta o no era a él, el profeta, a quien habían rechazado, sino al mismo Dios. Sí, pues decía, me han rechazado a mí, porque a mí es al que no me quieren por rey. Están pidiendo un rey humano. Yo soy su rey y no me quieren a mí. Así que no te lamentes, porque no te están rechazando a ti. Me están rechazando a mí. Y a los que están esperando que este mensaje evangélico barato, de falsa justificación por la fe, que tanto se predica por doquier, sea el que termine la obra de Dios en esta tierra, se van a llevar un gran chasco, mis hermanos. Porque ese no es el evangelio verdadero. No es el evangelio eterno de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14 y nada tiene que ver con la justicia por la fe verdadera que fue presentada allí en Minneapolis. Ese es un falso evangelio, el que se predica hoy desde muchos lugares. Es un falso evangelio evangélico, tras la influencia que provocó estas conversaciones de nuestros líderes con los líderes evangélicos y que trajo como consecuencia la publicación del libro Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina en el año 1957. Sí, es un falso evangelio y no es el verdadero evangelio de la justificación por la fe, el cual Elena de White dijo que era el mensaje del tercer ángel en verdad y que fue el que predicaron Wagoner y John en el año 1888 en Minneapolis.
en aquellos días, mis hermanos, al ser rechazado el mensaje enviado por Dios por medio de sus siervos o atalayas, se rechazó y se abortó el derramamiento de la lluvia tardía y se detuvo el fuerte pregón en su inicio. Sí, porque cuando aquello, Elena de White dijo que se había comenzado a derramar la lluvia tardía, que estaba comenzándose a dar el fuerte pregón de los tres ángeles. En aquel momento, en este caso del cuarto ángel de Apocalipsis capítulo 18, que alumbra toda la tierra con su gloria. Y esta solo va a venir, y les hablo de la lluvia tardía, sobre el pueblo remanente de Dios, cuando este mensaje, enviado por Dios y rechazado por su pueblo y sus dirigentes, hace 131 años atrás, en 1888 en Minneapolis, sea aceptado y predicado por una generación que viva a la vez. Y nosotros estamos destinados y llamados a ser esa generación que crea, acepte y predique este mensaje, porque es el mensaje más precioso y es el que preparará y madurará a la cosecha de Dios para Él llevarla al granero celestial. El deseo del Señor es que todos recibamos la bendición que encerró y encierra este mensaje divino, mis hermanos, que es el más precioso mensaje. Todos los testimonios que existen de aquellos que muestran interés y aceptan este precioso mensaje, mis hermanos, son de gran bendición para sus vidas y comienzan a vivir la experiencia del primer amor y comienzan a suceder cambios especiales en sus vidas y en su carácter, porque este es un mensaje que es un mensaje de purificación, es un mensaje de consagración, es un mensaje de victoria y eso nadie lo puede negar. Y por eso el diablo odia tanto a aquellos que lo aceptan, a aquellos que se levantan a proclamarlo, y él levanta sus instrumentos, sus títeres, para oponerse a ellos, ya sean voluntarios o ya sean involuntarios. Por eso yo, Amaury González Pérez, y lo digo con nombre y apellidos, les reto y les recomiendo comenzar a leer dos excelentes libros para que puedan entender estas verdades que han sido tapadas, que han sido ocultadas muy a propósito durante tantos años por aquellos instrumentos del enemigo de las almas, que es el que más quiere esconder este mensaje de santificación, porque él sabe que cuando un pueblo crea este mensaje, cuando el pueblo de Dios predique este mensaje, cuando una generación predique este mensaje y lo crea, será la estocada final en contra de él. Y él quiere ganar tiempo. Él cree que todavía puede obtener la victoria. Y entonces por eso él lucha porque este mensaje no se crea, porque él sabe que una vez que este mensaje se crea y se predique, preparará y madurará al pueblo de Dios para la traslación. Y será su estocada final. Y él quiere evitar todo eso. Por eso anda como león rugiente buscando a quien devorar, sabiendo que le queda poco tiempo. Y él quiere ganar tiempo. Esos libros que yo les recomiendo comenzar a leer sobre este tema, sobre este asunto, son dos libros escritos por un laico que vive aquí en el estado de Washington, en Walla Walla. Él se llama Ron Dufil y los libros se llaman Herido en casa de mis amigos y El retorno de la lluvia tardía. Sí, esos libros los pueden encontrar en Google para descargarlos gratis en PDF. Aquí debajo en este video yo les voy a dejar en la descripción del video un link de la página en Google donde aparecen la mayoría de todos estos materiales de 1888, los cuales son un gran tesoro para leer y comprender. Entonces, para comprender en este caso cuál fue el mensaje que se predicó en Minneapolis. Y yo les recomiendo que empiecen a investigar, que empiecen a leer, porque son materiales muy preciosos sobre este mensaje que ha sido ocultado. Y aquí debajo en la descripción, como les digo, les voy a dejar el link de la página que está en Google, donde están todos estos libros en PDF gratis para descargar. Y los libros estos que les recomiendo, les vuelvo a mencionar, son los de Ron Dufil, que comiencen leyéndolos. Es un laico, pero es una eminencia en la historia y trata un tema muy importante, que es con respecto a la lluvia tardía y el aborto de la lluvia tardía. Y los libros son Herido en casa de mis amigos o Herido en casa de sus amigos y El retorno de la lluvia tardía. Sí, en los libros de Ron Dufil
Él demuestra cómo la lluvia tardía del Espíritu Santo que Dios había comenzado a enviar sobre su iglesia en aquellos días de Minneapolis, comenzando así el fuerte pregón que terminaría la obra del Evangelio en esta tierra, fue abortada por el rechazo de los dirigentes y del pueblo influenciado por ellos, mis hermanos. Entonces, si estos temas se ignoran voluntaria o involuntariamente, debido a que han sido escondidos del conocimiento del pueblo de Dios, no habrá ningún tipo de posibilidad de que se reciba hoy la lluvia tardía abortada del Espíritu Santo. Y Dios quiere enviar la lluvia. Dios quiere enviar su Espíritu Santo sobre su pueblo, porque esta es la que va a madurar el precioso grano, es el que va a madurar el precioso trigo para la cosecha final. Si se ignoran las causas y hechos dentro de nuestro pueblo o movimiento y no se conoce que se rechazó a Dios al negarse y oponerse a su mensaje enviado por medio de sus jóvenes pastores, siervos, atalayas, en 1888, sería convertirnos entonces nosotros, tú y yo, en los cómplices de aquellos que se oponen a Dios, porque esto es una oposición al mensaje enviado por Dios a su pueblo. Una de las 10 razones sobrenaturales de que la Biblia es el libro inspirado por Dios es su honestidad, mis hermanos, ya que la Biblia nunca esconde en sus páginas la historia de los errores cometidos por sus patriarcas y profetas y discípulos a través de 4000 años de historia. Estas historias, por más negativas y tristes que hayan sido o parezcan ser, nunca se silencian. Y por citar un claro ejemplo, tenemos el caso de los errores cometidos por David. Pero lamentablemente la historia no cambia, mis hermanos, porque sigue siendo el mismo egoísta corazón humano el terreno de la siembra. Son épocas diferentes, son personas diferentes, contextos históricos y culturales diferentes, historias diferentes, pero Satanás sigue siendo el mismo. Él sigue triunfando con sus mismas estrategias del mal, porque él sigue trabajando en el mismo terreno que son la mente y el corazón de nosotros los seres humanos. Esteban, cuando fue apedreado, y estoy hablando del diácono Esteban, por los dirigentes y el pueblo, él estaba recordándoles la historia del pueblo de Israel, y debemos pensar en eso. Él comenzó a hacer un repaso completo de la historia del pueblo de Israel y el rechazo que tuvieron contra Dios a través de todas las épocas, y cómo apedreaban a los profetas, y cómo se oponían en contra del mensaje de la verdad presente que le tocó vivir en cada época a los dirigentes. Y él estaba haciendo un discurso y un recorrido de la historia del rechazo del pueblo por la influencia de sus dirigentes en contra de Dios y en contra del mensaje enviado de Dios a través de la historia. Entonces él estaba recordándoles la historia del pueblo de Israel y de su rechazo histórico a Dios y al Mesías, Cristo Jesús, cuando vino por ellos. Ellos necesitaban superar aquella experiencia, mis hermanos, para no ser finalmente rechazados como la nación de Dios. Pero recordamos que Israel fue rechazado como la nación de Dios. Sí, 3 años y medio después de la muerte de Cristo Jesús, con el apedreamiento de Esteban, ellos sellaron su destino, porque rechazaron la verdad presente para el momento que les tocó vivir. Y ese riesgo está sobre nosotros, porque si rechazamos su verdad, la verdad que Él ha enviado del cielo, la verdad presente, nos puede pasar igual que al pueblo de Israel. Pero en su orgullo de no reconocer y dar el brazo a torcer que se habían equivocado, el pueblo de Israel no podían superar entonces aquella experiencia histórica que Esteban le estaba relatando. Ellos prefirieron olvidarla como si nada hubiera pasado. Sí, en los tiempos actuales, nada ha cambiado en el corazón humano, mis hermanos, y su actitud ante aquellos siervos de Dios que actúan como Esteban. Sí, se levantan nuevamente contra ellos y tiran piedras para sepultar a aquellos que, como Esteban, enseñan la verdad histórica que ha acontecido en el rechazo de Dios. Realmente no sé hasta cuándo vamos a entender como pueblo que el mensaje de Jones y Waggoner no era de ellos, mis hermanos. No. Y ruego a Dios en esta hora porque su pueblo remanente comprenda que ese mensaje fue enviado por Él desde el cielo para preparar a un pueblo para la traslación. Ese es el mensaje que nos va a preparar a nosotros para ser trasladados al cielo.
Y aunque desde la fecha aquella hasta hoy, en este año 2019, quieran negarlo, los llamados brillantes teólogos no podrán tapar el sol con un dedo, porque de este más precioso mensaje, enviado por Dios desde el cielo a su iglesia, le fue confirmado su sello divino y celestial por la pluma y la voz de su profeta o mensajera, bajo la inspiración divina, en este caso, Elena de White. Aquellos mensajes eran del cielo, o aquel mensaje era del cielo. Ese mensaje es del cielo, porque esto no es algo que está en el pasado, mis hermanos. Esto es algo que tiene que suceder en el futuro, porque la lluvia tardía fue abortada en el pasado y Dios quería derramarla como consecuencia de creer y predicar este mensaje, que es el que transforma la vida y permite dar un testimonio para honra y gloria de Dios vindicando su nombre. Por tanto, esto no es del pasado, no es historia pasada. Esto es historia futura todavía, porque Dios no pudo concluir en aquel momento lo que él había comenzado debido al rechazo de su pueblo. Entonces aquel mensaje es del cielo, era del cielo, como es del cielo y sigue siendo del cielo, y no de los hombres. Y no ha dejado de serlo, porque Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, mis hermanos. Y por tanto, se rechazó a Dios, al Espíritu Santo y al cielo. Y hoy en día se sigue cometiendo el mismo error de rechazo, ya sea por ignorancia, ya sea por rebeldía, porque sus opositores o son engañados, o son manipulados, o quieren salvarse en sus propios pecados acariciados y no de sus pecados. Y como pueblo, a la manera de Daniel y de Nehemías, necesitamos confesar nuestro pecado y el pecado de nuestros padres en un arrepentimiento corporativo, mis hermanos. Y cuando esto se logre, Dios nos enviará su abundante gracia nuevamente desde el cielo. Según Elena de White, en varios de sus escritos, ese mensaje presentado por Wagoner y Jones venía de parte de Dios y por tanto era un mensaje enviado del cielo para su iglesia en la tierra. Por tanto, nosotros no debemos rechazarlo hoy, porque estaríamos cayendo en su misma culpa, y hemos de estudiarlo, aceptarlo y proclamarlo por lo que fue y lo que es y lo que hará en la vida del pueblo remanente de Dios, que contribuirá a la vindicación final del carácter de Dios con Cristo, siguiendo el modelo y el ejemplo de Cristo. En ambos casos, si fallamos en comprender nuestra situación en el presente a la luz de nuestro pasado, termina en la crucifixión de Cristo nuevamente, mis hermanos. Lo estamos crucificando nuevamente. Sigue siendo herido en casa de sus amigos. Sí. Volvemos a crucificar a Cristo nuevamente, o en su equivalente, el rechazo del Espíritu Santo, y Jesús nuevamente será herido en casa de sus amigos, mis hermanos. Como fue herido en Minneapolis en 1888, lo seguimos hiriendo, lo seguimos crucificando. El fuerte clamor del tercer ángel, que tiene que ver con la lluvia tardía, comenzó hace 131 años atrás, en 1888, con el mensaje de la justicia de Cristo presentado en Minneapolis. Pero la vista de nuestro pueblo fue desviada por la oposición de los dirigentes presentes en aquel congreso, y que se opusieron completamente al mensaje y a los mensajeros, a fin de que no pudieran ver. Y hoy día se continúa haciendo lo mismo, mis hermanos, y tenemos que tener cuidado con esto, de ser cómplices y protagonistas en este rechazo, porque estamos rechazando a Dios y su mensaje enviado del cielo. No estamos rechazando a los hombres, no estamos rechazando a los mensajeros, sino que estamos rechazando al dueño del mensaje. Por eso necesitamos el colirio espiritual para ungir nuestros ojos y ver, en aceptación al consejo que da el testigo fiel, que es Cristo Jesús, a nuestra iglesia de la Odisea, y el testimonio que resultará de la aceptación de este. El mensaje que predicamos no puede satisfacer a todos, mis hermanos, no. Solo será bien recibido por aquellos que estén dispuestos a humillar su orgullo hasta el polvo, a crucificar el yo y a llevar la mente sujeta a la mente de Cristo, llevar la mente cautiva a Cristo. Aquellos que lo reciban con arrepentimiento son los que entrarán en la armonía de Dios. Y eso nunca fue frecuente entre las personas acomodadas que acariciaban sus vicios y pecados
y que querían salvarse en ellos, mis hermanos. Debemos tener cuidado porque podemos estar crucificando nuevamente a Jesús en el día de hoy al rechazar su mensaje enviado a nosotros, pero lamentablemente Caín sigue en la Odisea, ¿sí? Caín sigue en la Odisea. Yo tengo un sermón titulado Caín en la Odisea, porque Caín sigue levantándose contra su hermano Abel dentro del seno de nuestra iglesia. Esto lo hace porque siente celos de que su hermano Abel es aprobado por Dios y él no, ya que su hermano obedece la voluntad divina y él quiere ofrecer su propia ofrenda humana. Estas son las palabras de Dios para nosotros hoy, mis hermanos. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas que están en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Zacarías capítulo 13, versículo 6. Que Dios te bendiga, que Dios me pueda bendecir a mí y a todo el que escuche este mensaje precioso, el más precioso mensaje, porque debemos recordar siempre que esto no es una cosa que está en el pasado, esto es algo que está todavía en el futuro, y es el futuro inmediato, porque en el pasado no se pudo cumplir. Dios había comenzado a derramar su lluvia tardía, el Espíritu Santo había comenzado a darse el fuerte pregón, y este fue abortado por el rechazo. Por tanto, no es una cosa del pasado, es una cosa del presente y del futuro, y Dios va a enviar su Espíritu Santo. Cuando haya un pueblo, cuando haya una generación en conjunto que viva creyendo y predicando este mensaje, entonces Él les enviará su Espíritu Santo y será predicado este evangelio del reino, como dice Mateo 24:14, por testimonio o para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin en esa generación. Por eso allí dice Mateo 24 que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Pero es la generación que acepte este mensaje, que crea este mensaje, que viva este mensaje y que predique este mensaje con el poder del Espíritu Santo en la lluvia tardía delante de todo el mundo, y que el mundo pueda ver este testimonio, y no solo el mundo, sino el universo entero que estará contemplándolo, porque estos van a colaborar para la vindicación del carácter de Dios, porque estos serán los 144,000 ungidos que cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, porque es el cántico de su experiencia, porque nadie jamás, como ellos, vivirá o vivió un tiempo en esta tierra sin intercesor, un tiempo en que la gracia se cerró, un tiempo en que no había más oportunidad. Y en medio de esa crisis, en medio de esa prueba, en medio de ese tiempo de angustia de Jacob que vivirán los 144,000, vindicarán con sus vidas, con su fidelidad, con su obediencia perfecta, con el poder de la lluvia tardía en su vida, el carácter de Dios ante el universo, demostrando que Satanás nunca tuvo la razón, que Satanás fue el mentiroso desde el principio, y a ellos no les importará su salvación, ni tendrán temor de la destrucción. Su único interés será vindicar el carácter de Dios por amor, y demostrarán como Job en el pasado, cuando Satanás se presentó delante de Dios y delante de los hijos de Dios que fueron a aquella asamblea celestial, y Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él le dijo, vengo de recorrer la tierra y andar por ella. Y Dios le dijo, ¿no ha visto allí a Job, varón justo, recto, temeroso del mal? Temeroso de mí, apartado del mal. Y él le dijo, claro que sí. Él te sirve porque a él le conviene. Tú lo proteges, tú le das riquezas, tú le das todas las cosas, lo prospera. Déjame que le quite todas esas cosas que él tiene para que vea cómo te maldice y cómo te niega. Y Dios le dijo, está bien, te doy licencia, quítale todo lo que él tiene, pero menos la vida. Y yo te voy a demostrar que él me sirve a mí por amor. Asimismo lo hizo. Conocemos la historia. Todo lo que Satanás le hizo a Job, al pobre Job. Le quitó todas las riquezas que él tenía, cuando él era el hombre más rico de todos los orientales. Le quitó sus hijos. Acabó con todo lo que él tenía. Y Job no negó a Dios. Entonces Satanás se presentó después en otra asamblea delante de Dios, y vuelve Dios a hacerle la misma pregunta. ¿De dónde viene, Satanás? Y él le dijo, de recorrer la tierra y andar por ella.
Y Dios le vuelve a decir, ¿no has visto a Job? Varón justo, recto, temeroso de mí, apartado de todo mal. Entonces le digo, claro que sí. Él te sirve porque él tiene miedo. Deja que me le toque la piel, deja que le toque la carne para que tú veas si no te maldice. Y Dios le dio licencia otra vez. Y él le puso aquella enfermedad terrible, aquella sarna maligna y pestilente desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, o desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Y en medio de aquella angustia tan terrible, en medio de aquella prueba, con aquellos 3 amigos que se llaman consoladores molestos porque vinieron a estarle molestando y tratando de inculparlo y tratando de buscar su culpa, Job se mantuvo íntegro delante de Dios, demostrando delante del universo que él servía a Dios por amor. Él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo ya volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y Dios demostró por medio de su siervo Job que Job le servía a él, no por conveniencia y no por miedo, sino por amor. Y esa demostración tenemos que hacer nosotros ante el universo, en un mundo que vivirá sin gracia, siendo victorioso sobre el pecado y sobre las tentaciones del enemigo de Satanás, que nos atacará de la misma manera, porque Satanás se presenta delante de Dios y le dice, ¿dónde está tu pueblo? ¿Dónde está tu remanente? Y Dios le dirá, ahí está, míralos, esos son los que guardan mis mandamientos y tienen la fe de Jesús. Son ellos, como lo dice Apocalipsis 14:12, y Dios se glorificará en su pueblo final. Su nombre será vindicado y demostrará de una vez y para siempre que no hay razón para que el pecado exista, porque esa generación final vencerá sobre el pecado en su vida, en una relación íntegra y permanente con Dios por medio del Espíritu Santo, haciendo esa obra en ellos. Y Dios quiere que seas tú parte de esa generación. Dios quiere que sea yo parte de esa generación final y nos está preparando para ello. Pero este mensaje es fundamental y clave que lo creamos, que lo aceptemos para entender estas cosas y entonces para pasar al otro nivel, que es el nivel de la preparación, de la entrega completa a Dios, de la eliminación completa del yo, de la crucifixión del yo, donde Dios puede obrar en nuestra vida de una manera especial para terminar esta obra final y dar el tiro de gracia final, el jaque de mate o el jaque mate final a Lucifer, a Satanás, y que Dios quede completamente vindicado para siempre. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios nos bendiga y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Amén.